¿Tenés un Dios poderoso? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Quién es? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? No cae, ¿viste? Tenemos un Dios poderoso. Desde antes de que se crearan las cosas, Él ya era poderoso. Él es todopoderoso. Cuando arrancamos la Biblia, ¿cuántos arrancaron alguna vez y dijeron, me voy a leer toda la Biblia? Yo no te lo mando, no digo que leyeron toda la Biblia, voy a arrancar y voy a leer toda la Biblia. ¿Cuántos leyeron alguna vez? Levanten la mano, los valientes. Bien. ¿Cuántos llegaron a Génesis 1, 2, 3, 4? Vamos, 5, 6, hasta Levítico, y ahí, vamos. No les voy a pedir que me spoileen el final. Cuando el hombre cae en el paraíso, Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en el paraíso y les da el mejor encargo que le puede dar a un matrimonio. Es trabajen, disfruten y multiplíquense. Es una bendición, ¿sí o no? O sea, el trabajo es una bendición. Dominar sobre las cosas es una bendición. Disfrutar lo que hacemos es una bendición. Y digamos que de alguna manera multiplicarse es una bendición. ¿Amén? ¿No te gusta multiplicarte a vos? Cuando el hombre cae en el paraíso, lo que hace Dios es que le declara al diablo una lucha que ya venía desde antes, pero declara una lucha entre la descendencia de la serpiente. Vos sabés que el diablo había tomado gobierno de la serpiente y la serpiente como símbolo de Satanás queda enemistada, enojada. Y esto es una determinación de Dios. Dios dice ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, haré que tú, la primera palabra, la primera maldición es sobre la vida de la serpiente. Y le dice, haré que tú y tu descendencia sean enemigas de la descendencia de la mujer. O sea, pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de los hombres. De esa manera, vos y yo deberíamos leer la Biblia y la historia entendiendo esto, que hay una enemistad, que hay una guerra, que hay una oposición de semillas, de descendientes, como a vos te guste llamarlo, hay una oposición entre el hombre y Satanás. El hombre y la mujer como hijo y como hija de Dios, y Satanás como príncipe de las tinieblas. Así deberíamos dar nuestra vida también. Varias de las canciones que cantamos recién hablaban de eso, de cómo triunfa Cristo sobre el mal, cómo somos más que victoriosos en Jesús. A mí me parece muy interesante que lo que pasa ahí en el paraíso es que la serpiente, que es el mismo diablo, le habla a la mujer como si fueran amigas. Y la mujer se pone a hablar con la serpiente como si fueran amigas. Entonces, Dios dice, tengo que romper esto, ¿no? Entonces, tanto el hombre como la mujer quedan enemistados con Satanás, el diablo. ¿Me seguís hasta ahí, no es cierto? No somos amigos de Satanás. De hecho, la palabra nos dice que ¿cuál es uno de los títulos que le da el diablo? El enemigo de nuestras almas, el cual ha venido a robar, a matar y a destruir. Y Dios pone una enemistad, Dios la pone, no es que la crea el diablo, no es que la crea el hombre, Dios pone una enemistad que es lo opuesto a amistad. ¿Sí? Dios crea una enemistad entre los hijos de Dios y aquellos que están bajo la autoridad del enemigo. Y empieza a lo largo de toda la vida
una confrontación de enemistades, por decirlo de alguna manera. Así como Moisés tiene a Faraón, Pablo tiene a Elimas, David tiene a un Goliat, Pedro tiene a Simón. Todos estamos, o deberíamos estar, en confrontación con el enemigo de nuestras almas. No podemos andar a los abrazos, no deberíamos andar a los besos, ni andar jugando en el campo del enemigo. Tenemos que hacer que el enemigo de nuestras vidas, porque el poderoso lo ha vencido, huya de nosotros. ¿Me seguís hasta ahí? Segunda Crónicas, capítulo 14, hay una historia épica realmente, y es maravillosa. El rey Asa, que era descendiente del rey David, uno de los 5 reyes buenos que tiene el pueblo de Judá. Únicamente 5 reyes buenos hay en toda la historia de Judá. Y en la parte norte, en el reino de Israel, no hay un solo rey bueno. Por eso le hemos cantado aquí hoy, al león de Judá y al santo de Israel. ¿Amén? Dice el capítulo 14, versículo 9 de segunda Crónica, Cierta vez un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1.000.000 de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron a la ciudad de Maresa, por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle al norte de Maresa. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: «Oh Dios, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti». Qué oración, ¿no? Tremenda, ¿no? ¿Querés volver a leerla? Dice: «Oh Dios, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti». Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron, y el ejército de Judá se llevó a un enorme botín. Tremenda historia. Para película, ¿no es cierto? Una historia de película. 2 reyes, Asa, el rey bueno, y Sera, el rey de los etíopes. Estaba leyendo e investigando un poco, descubrí que el nombre Sera significa semilla, simiente. Y eso me vino a la cabeza con la historia que habíamos leído. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y la palabra Sera es la misma palabra que cuando Dios está creando el cielo y empieza a crear la tierra, dice: «Haré que la tierra produzca hierba, árboles y fruto, y la hierba y el fruto producirán cera», semilla. Es la misma palabra que usa Dios cuando habla a la serpiente y le dice: «Haré enemigos a tu cera y a la cera de la mujer». O sea, hay una oposición entre Sera, que es la semilla, y Asa, que es el rey puesto por Dios. Asa está gobernando Judá y le aparece este enemigo, una semilla que planta Satanás, con un poderío militar increíble realmente. Tiene 1.000.000 de soldados y 300 carros de guerra, que sería algo así como 300 aviones con bombas atómicas para aquella época, para que te des cuenta. Uno lee 1.000.000 de personas en un ejército y dice: «Oh, son un montón», qué sé yo.
Pones investigar, yo puse investigar. Puse poderío militar de la Argentina. Vos pones eso en internet y te dice, es la segunda potencia latinoamericana y tiene las Fuerzas Armadas segunda numerosa, más numerosa de Latinoamérica. 55.000. Entonces decís, bueno, ¿qué dice? Estados Unidos, número, cantidad de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, 350.000 personas. 1 millón de etíopes gobernados por la semilla de Satanás fueron a avanzar sobre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba pasando por una buena época porque había un buen rey. Y es lo que hace Satanás siempre con cada uno de nosotros. Está esperando el momento que estemos bien fortalecidos, con ganas, con entusiasmo, el momento que Dios nos tiene ahí para ponerse cada día más fuerte y más agresivo con cada uno de nosotros. No es que sea más fuerte ni que sea más agresivo, para ponerse más fuerte y más agresivos. Es que hay fuerzas enormes, y lo acabamos de cantar en 2 de las canciones, que se oponen y están de parte de Satanás para tratar de gobernar lo que pasa en la vida de los hijos y de las hijas de Dios. Tener que tomar conciencia de lo que está pasando en el reino espiritual y es contra vos y tus hijos y tus hijas. Te lo digo con una sonrisa. Para que tomes preciosa y maravillosa conciencia de lo que está pasando a tu alrededor. El tema es que cuando nos pasan estas cosas, que nos pasan a todos, no las queremos poner en palabras, pero nos pasan a todos, nos sentimos algo así como una, no sé si alguna vez te pasó, como una princesa tapada en una torre y un enemigo que te está atacando. ¿Nunca te sentiste así, cómo decirlo de manera elegante? Como una princesa atrapada y temerosa de que no venga nadie a rescatarte. ¿No te pasa nunca así? ¿No te pasa ante determinadas situaciones? Nos sentimos muchas veces ante el poderío de lo que decimos, las circunstancias, las cosas, nos sentimos muchas veces pequeños, atemorizados y muertos de miedo. ¿Te pasa o no te pasa? ¿O estoy hablando de solo los valientes acá? ¿Te pasa o no te pasa? Lo que pasa cuando te sienta el médico, te hace los análisis o te haga los estudios y te dice la palabra, por ejemplo, tumor, cáncer, vos decís, gracias, Dios, gloria a Dios, vamos a vencer en el nombre del Señor. No es el primer pensamiento, muy probablemente no sea el primer pensamiento que te vino a la cabeza. Es lo que te pasa adentro cuando recibís la carta, documento o el telegrama de despido en tu casa. Es lo que te pasa cuando recibís la orden de desalojo en tu hogar. Es eso que te pasa cuando de golpe escuchás que del otro lado del teléfono está llamando a las 3 de la noche un amigo de tu hijo que no está durmiendo en tu casa en ese momento. Es eso que te pasa adentro cuando en medio de una discusión, en un matrimonio, que las cosas no están bien, se escucha por primera vez una palabra fuerte como decir divorcio, o me voy de acá, o esto no lo tolero más. O es lo que se siente cuando estás en una casa velatoria y ves que la cara de la persona que está ahí y vos sabés que no va a volver más, es una persona que vos amás tremendamente y no va a estar nunca más. Es lo que sucede a lo largo de la vida. El enemigo parece fuerte, el enemigo parece musculoso y el enemigo parece invencible. Pero vuelvo a tomar la palabra que dice Asa y que ora a Dios, que le dice, no deje que simples hombres prevalezcan contra ti. Todo lo que te pasa está puesto por Satanás para oponerse a la obra de Dios en tu vida.
Todo lo que te pasa está puesto por Satanás para oponerse a la obra de Dios en tu vida. Entonces, cuando tenemos una mala noticia, cuando te sentís mal, debería ser tu oración y mi oración. No dejes que simples hombres o simples circunstancias prevalezcan contra ti. Esa debería ser nuestra oración. Es lógico sentirse mal, sentirse abatidos, sentirse tristes, pero hermano, hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido adoptados por Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Somos amados por Dios. Y es por eso que tenemos la posibilidad de mantenernos firmes, valientes, poderosos, fortalecernos en el poder del Espíritu de Dios y no temer lo que nos pueden hacer las personas o los espíritus del mal. ¿Amén? El rey Asa, que es el rey de Judá, sabe un secreto que deberíamos saber todos los hijos y las hijas de Dios. Es el mismo secreto que saben todos los hombres y mujeres de Dios a lo largo de toda la palabra. Es el secreto que dice David delante de Goliat, cuando hay en 1 Samuel capítulo 17, le dice: vos venís a mí con espada, con jabalina y con lanza, pero yo vengo a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es aquella palabra, es aquel secreto que le dice: el Señor a mí me va a dar la victoria. Es lo que David le dice a Goliat: y te voy a matar, le dice al grandote, al gigante, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar de comer a los buitres y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. ¡Qué manera de pararse! ¡Qué manera de estar convencidos! Y qué manera de que vos y yo tenemos que aprender los secretos que sabe Asa y el secreto que tenía también David. Y el primero que te quiero compartir es que tenemos que saber que nuestro Dios es el dueño y el vencedor en cada batalla. Dios es el vencedor en cada batalla de nuestra vida. Y es el dueño de la batalla. Vuelvo a ubicarte. Hay una guerra entre los descendientes de Dios y los descendientes del diablo, los que están bajo la autoridad de Satanás. Y vos y yo no estamos bajo la autoridad de Satanás. Perdón, no deberíamos estar bajo la autoridad de Satanás. Después podemos hablar un ratito de esto si me das un poco de tiempo. Pero Dios siempre es el dueño y el poderoso en batalla. ¿Cómo es? Dueño y poderoso. Poderoso. ¿Sí o no? Poderoso. Él es el poderoso. Me encanta lo que hace Asa. Asa se encuentra con un problema. Se encuentra con que un rey que él no conoce, es muy interesante ver la historia, no son enemigos. Y sin embargo, le aparece una enemistad creada por quién. A ver, ayúdame. Es Satanás, que utiliza a Sera, su semilla, su simiente, su descendencia, para atacar a la descendencia, podríamos decirle, del pueblo de Dios y de un buen cristiano, para traerlo al día de hoy. ¿No es cierto? Asa automáticamente se da media vuelta y antes de presentar batalla, él presenta sus ejércitos y antes de presentar batalla, lo primero que hace es recurrir a Dios. Mirá qué interesante, le dice: ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. ¿No sería una linda oración para que en medio de la incertidumbre que hoy trajiste a este lugar puedas tener en esta tarde? ¿No sería una buena oración poder decir con tu voz: oh Señor nuestro Dios, ayúdanos, ayúdame, porque solo en vos confío? Ayúdame, porque solo en vos confío. Nosotros nos apoyamos y confiamos en nuestro Dios. No nos apoyamos ni confiamos en nuestra propia prudencia.
Nos apoyamos y confiamos en Dios porque Él nos eligió a nosotros. No lo hemos elegido nosotros a Dios. Porque Él nos amó a nosotros. No lo hemos amado nosotros primero a Dios. Porque Él nos adoptó como hijos. No lo hemos adoptado a nosotros como padre a Él. Es al revés. Él te vio, Él te eligió, Él te adoptó, Él te ama y ha dado la vida de su Hijo Jesús por vos, por mí, para que seamos poderosos y victoriosos en batalla. Hay un Dios que está de tu lado y le interesa tu vida y quiere tu bien. Y podemos elegir apoyarnos en nuestra relación con Dios o podemos elegir apoyarnos en relaciones propias. Podemos elegir apoyarnos en capacidades, podemos elegir apoyarnos en nuestros trabajos, podemos elegir apoyarnos en nuestra prudencia, en nuestro dinero, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, pero tenemos que decidir apoyarnos y relacionarnos mejor con Dios. Elegir apoyarnos en Dios y confiar en Dios es confiar en el Todopoderoso, el que ya ha vencido en la batalla, el que es el dueño de la batalla. Y el que gana la batalla, esa relación con Dios te tiene y me tiene que dar intrepidez, valentía, para enfrentarnos aún a nuestros propios temores, que son los que muchas veces gobiernan nuestras vidas, son los que nos hacen inquietar, son los que nos hacen sentir débiles. ¿Por qué? Porque somos débiles, pero nos olvidamos que en Cristo somos más que vencedores y somos fuertes cuando estamos en Dios. ¿Me seguís? Dios, nuestro Señor, es el dueño y el vencedor de la batalla. ¿Amén? Ese es el primer secreto que tenés que saber. En la batalla que hay en tu mente en este momento, el dueño debe ser Dios, no el diablo. ¿Cuántos se recuerdan de esa canción que decía, cantaba Marco Witt? ¿Cuántos saben que existía un cantante que se llamaba Marco Witt? Levanten la mano, ¿verdad? Los demás no. Bueno, imagínense, no está bien, hay gente que no tiene por qué saberlo. Ahí lo tenemos, Marco Witt. No, ese es la guerra de las ganas. Un poquito después vino. Marco Witt cantaba una canción que decía: demonios tiene que salir. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Se acuerdan de esa canción? Yo a veces miraba a los hermanos, ¿viste? Yo decía, se le van a empezar a escapar. ¿No sentís que muchas veces estás oprimido por Satanás? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo sentís? Porque lo estás. Porque has permitido que el gobierno de tu mente gobierne un espíritu de temor, en vez de lo que Dios te ha dado por medio del Espíritu Santo, que es autoridad, poder y dominio propio, que puede gobernar tus pensamientos. Vos sos el gestionador de tus pensamientos y de tus emociones en Cristo Jesús, no en tus propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas las gestionamos como mal. ¿Cuántos se enojan? ¿Cuántos son así de explotantes? ¿Cuántos se calientan? ¿Cuántos no se calientan por fuera, pero por dentro son una fiera? Acá. A mí hay gente que me dice, ¿estás enojado? Yo no, bueno, no sé, enojado. No sé. Yo creo que en el ámbito de la congregación, y no acá, creo que estuve 2 veces solo enojado en mi vida. El resto era Siria, es la cara, ¿verdad? Pero uno puede gestionar lo que pasa ahí. La batalla es de Dios, y bajo quién y qué autoridad me pongo, eso depende de mí y de vos. Ese es un secreto a saber.
Lo segundo que te quiero contar, otro secreto a saber, que nosotros peleamos la batalla en el nombre de Dios. Peleamos las batallas en el nombre de Dios. Asa se para y le dice al Señor: es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Asa entendía que el poder de Dios, y deberíamos entenderlo nosotros, Asa entiende que el poder de Dios es independiente del poder del enemigo e independiente del poder de los hombres. El poder de Dios no depende del poder de los hombres. El poder de Dios no depende del poder del enemigo. El poder de Dios depende de Él, que tiene todo el poder. Asa lo entiende. Por eso él en la oración dice: yo te pido que vuelvas a leer en tu casa esta oración y que tal vez te la aprendas de memoria y que tal vez la puedas tener fácil en tus labios. Le dice: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Y está bien, él se ubica. Nosotros somos débiles, los poderosos son ellos. Pero solo tú puedes ayudar. El poder de nuestro Dios es muy superior al poder del enemigo. Decime amén, un poquito más fuerte. Entusiasmame. El poder de nuestro Dios es muy superior al poder del enemigo, aunque te parezca otra cosa. No importa si somos débiles. No importa si nos sentimos frágiles, la batalla es de Dios y el poder es de Dios. Y nada ni nadie podrá jamás tocarme sin la autoridad y la autorización de mi Padre Dios. Nadie, nunca nadie, mientras yo me mantenga bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué palabra difícil? ¿Qué quiere decir omnipotente? El que lo puede todo. Mientras yo me mantengo bajo su sombra, bajo su cobertura, bajo su autoridad, yo también tengo el poder del Todopoderoso. ¿Cuál es el problema? Que solemos mirar las batallas con ojos humanos, como las mira Goliat. ¿Cuál es la mirada de Goliat? La del ojo humano. Yo soy más grande, yo soy más fuerte, vos venís a mí con un palo como si fuera un perro. Te voy a reventar. Es la visión de Faraón sobre Moisés, que no lo dice la Escritura, pero yo pienso que habrá dicho: ¿qué hace este hombre con este palito ahí en la mano? ¿Qué hace este viejo con este palito en la mano? Es el pensamiento de la mayoría de los espías que van a investigar la tierra prometida, que dice: ellos son gigantes y nosotros somos como langostas y nos van a pisar. Pero no es la visión de Josué y Caleb, que dice: sí, son grandes, no los vamos a comer como pan, son como pan rico, grande, nos vamos a alimentar con ellos. Nosotros peleamos en el nombre de Dios con lo que Dios puso en nuestras manos. Vos tenés que pelear en el nombre de Jesús con lo que Dios ha puesto en tu mano. Lo que Dios ha puesto en tu mano es más que suficiente para vencer al enemigo. Amén. Los hijos de Dios contamos con la autoridad de Cristo. Y que yo sepa, fue Jesús el que dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y que yo sepa, la palabra que vos y yo conocemos dice que el Señor, Dios, le ha hecho Señor de señores. ¿Sobre qué? Sobre todo lo creado, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Toda es la tuya, la mía y la de Satanás y sus amigos. No somos nada por la nuestra, pero vamos en el nombre de aquel que ha vencido al enemigo. Llevamos su tarjeta de presentación.
Tenemos una presentación de parte de Él. Tenemos el voucher del ganador. Tenemos la platea VIP para entrar ahí y estar en el mejor lugar. Cuando vos y yo hablamos con Dios, estamos hablando con ese Dios todopoderoso. Cuando vos y yo oramos, estamos orando con ese Dios todopoderoso, no con alguien que vos te imaginás chiquito. Yo sé que vos lo vivís como papá y algunos lo viven como papito y se lo imaginan como un hombre viejo y que te acurruca y qué sé yo. ¿Sabés cómo lo ve Satanás? Cuando Satanás y sus demonios lo ven, tiemblan. No lo ven como papito. Y a vos, si vos crees y te ves así, a vos te ve como una hija y como un hijo de ese Dios todopoderoso. Porque no tiene la capacidad de ver a Dios como Padre. O sí tiene la capacidad de ver a Dios como papá y como madre tuya. Amén. Cada uno decide en que Dios se apoya. ¿Por qué nos agarra miedo? Porque nos apoyamos en el Dios dinero. Porque nos apoyamos en el Dios trabajo. Nos apoyamos en el Dios salud. Nos apoyamos en el Dios capacidades propias, nos apoyamos en el Dios de mis relaciones, nos apoyamos en el Dios de mi familia. Tenemos que decidir apoyarnos en el Dios de la palabra, el Dios que todo lo puede, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, el Dios que es cabeza de la iglesia. Y más allá de las situaciones, siempre tenemos que saber que todo ayuda a bien a aquellos a quienes amamos a Dios. Pensá, y ya te vino a la cabeza el que te lo digo, ¿qué fue lo último que te sacudió? Eso, que tal vez todavía no lo sacaste de la cabeza, ayuda a bien cuando vos decidís abrazar en amor a Dios y tomar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es un secreto que tenés que saber. Deja de ser secreto para vos, para ser una verdad en tu vida. Dios es el dueño y vencedor en cada batalla y nosotros peleamos la batalla en el nombre de Dios. El tercer secreto que tiene Asa y que te quiero compartir es que nada ni nadie puede prevalecer contra nuestro Dios. Nada ni nadie puede prevalecer contra nuestro Dios. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, le dice Asa. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Porque la batalla es contra el Señor. Porque la batalla es del Señor. Porque la batalla es contra Él. Pero nosotros somos descendientes. Nosotros somos simiente. Nosotros somos semilla. Gracias a Dios, ¿no? ¿Cuántos están contentos de estar en la batalla de este lado? Yo estoy contento de estar en la batalla de este lado. Pero ¿cuántos siendo hijos, hijas de Dios se han pasado de bando alguna vez? ¿No te ha pasado nunca? Yo he jugado a este secreto de los dos lados. ¿O no? Ay, después te lo voy a decir a algunos. Te lo voy a decir, no, yo nunca jugué de otro lado. Carlito Valacia, así, ¿no? Es como una regresión, ¿no? Me parece. Después les explico quién es Carlito Valacia. ¿Qué se explica por eso? Néstor, pero bueno, tiene 70 y pico Néstor también. La guerra no es la guerra de descendientes, por más que seamos los descendientes y la semilla, no es nuestra, es ¿de quién? Del Señor. Y Él es el que prevalece siempre. Cuando los hijos de Dios tenemos un problema, no es nuestro, es un problema de Dios.
Cuando vos tenés un problema, es un problema de Dios, porque Dios no te deja como hijo, ni te abandona como hijo. Jamás, jamás. Problema que tengas en tu matrimonio es un problema de Dios. Problema que tengas con tus hijos es un problema de Dios. Problema que tengas en tu laburo es un problema de Dios. Problema que tengas en tus emociones, en tu vida espiritual, en circunstancias, en situaciones, en oposiciones, en enemistades, es un problema de Dios. Y nada ni nadie puede prevalecer contra nuestro Dios. Entonces entiendo que una enfermedad es un problema de ¿quién? De Dios. ¿Me escuchaste? Un choque en el auto es un problema de ¿quién? De Dios. Un problema en la familia es un problema de ¿quién? De Dios. Un problema en la iglesia es un problema de ¿quién? De Dios. Un problema en tu mente es un problema de Dios. Un problema donde sea para los hijos de Dios es un problema de Dios. No es tu problema ni mi problema. La batalla no es personal. La batalla es contra aquel a quien le pertenecemos. Vos decís, bueno, sí, contra Dios, ¿por qué se la agarra conmigo? Porque le pertenecemos. Porque somos familia. Pero no, la batalla no es contra vos o contra mí, y vos sos un pobrecito. Vos sos un hijo y una hija ¿de quién? De Dios. ¿Qué es? ¿Cómo? Recordarlo. Poderoso. No hay nadie como Él. Estoy diciendo cosas tan básicas, pero que se nos van de la cabeza. No lo tenemos metido adentro, no lo tenemos, permitir esta palabra, internalizado. No lo tenemos metido dentro de la mente y del corazón siempre. Cuando vos y yo tenemos eso en la mente siempre, no nos preocupa el estar en medio de una crisis o una enfermedad. Nos ocupamos de esas cosas y hacemos lo correcto, pero creemos que Dios es el poderoso en batalla, que soy un hijo, una hija de Dios y que no hay nada ni nadie que puede prevalecer contra el Señor. Que no es, decirlo de nuevo, no es contra mí, es contra Dios. En el libro de los Hechos se nos cuenta la historia de Saulo. ¿Vos te acordás? Saulo era un hombre que perseguía a cristianos y él estaba convencido de que estaba persiguiendo a los cristianos y se le aparece Dios. ¿Y qué le dice Dios? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, estoy persiguiendo gente. Y Dios le dice, no, me estás persiguiendo a mí. Y le cambia la vida. Saulo creía que estaba en guerra contra los primeros cristianos. Pero Saulo se había metido con Dios. Mira el problema de meterse con un hijo de Dios. Mira el problema que tenés cuando te peleas con tu hermano. Ahí te bajé, ¿no? Mira el problema que te metes cuando te peleas con tu hermano. Supongamos, te peleas. ¿Cuántos tienen hermanos espirituales? Levante la mano. Oh, mira, casi todos. Somos hermanos, ¿no? Cuando vos tenés un problema con un hermano, te estás metiendo con quién. ¿Con quién? Con Dios. Y con un hijo de Dios, con una hija de Dios.
Decí conmigo, fa. Y si es tu esposa, ni te cuento. Y si es tu esposo, ni te cuento. Y si es tu hijo o tu hija, ni te cuento. Doble o triple responsabilidad. La guerra que el diablo nos declara es una declaración de guerra ante Dios. Por eso en nuestra oración tiene que haber siempre confianza en Él, no en nuestras propias fuerzas. ¿Me seguís? Nuestra oración es la de me pasa esto. Y la oración de Asa es, Señor, te pasa esto. Que no prevalezca contra vos el hombre. Es decir, te vamos a tirotear a vos. Vinieron con los 300 aviones con la bomba atómica contra vos. Que no prevalezcan contra vos. Le preocupa más Dios que su propia vida y la vida de su pueblo. Qué buenas oraciones para hacer, ¿no es cierto? Señor, que no prevalezca contra vos. ¿Te imaginas la próxima vez? Señor, que esto no prevalezca contra vos. No permitas que el diablo gane esta batalla. Señor, ¿vas a permitir esto por vos? No manipulando, ¿eh? ¿Me explico, no? Señor, ¿en serio vas a permitir esto? Mirá que está en tu nombre, mirá que yo llevo corregido. ¿No hay oraciones como esa en la palabra? Sí que hay oraciones como esa en la palabra. Jesús nos enseña, líbrame del mal. Es una buena oración. Esta batalla es tuya. Esa es una buena oración. No es nuestra batalla contra la enfermedad, no es nuestra batalla contra las emociones, no es nuestra batalla es la batalla de Dios. Cuando me cargo sobre eso, empiezo a ser más que victorioso en Cristo Jesús. Porque es cuando estoy en Cristo Jesús que soy victorioso. Porque el lugar donde se decide para dónde se inclina una batalla es en Cristo. Y en la presencia de Dios. Ahí se te va a inclinar para un lado o para el otro la batalla de tu vida. En la presencia de Dios y basado en tu relación que tengas con Dios, no en tu propia potencia, en tu propio poder o en tu propio trabajo, en tu propia cuenta bancaria, en tu propia familia. Nada ni nadie te va a poder salvar si el Señor quita su mano para que seas probado. O si te alejas de la mano y de la protección divina. Cuando te podés llegar a transformar en hijo de Satanás por elección propia. Me encanta cuando Jesús le dice a un grupo de religiosos, vuestro padre es el diablo. ¿Por qué le dice vuestro padre es el diablo? Sí, eran buenos tipos, eran religiosos, iban a la iglesia, iban más que los discípulos y los apóstoles, te cuento. Sabían más de la palabra que los discípulos y los apóstoles. Cumplían más las cosas que los discípulos y los apóstoles. ¿Pero por qué les dice eso? Porque está mintiendo. Entonces cada vez que yo miento, me hago... ¿Quién es el padre de mentira? ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Cada vez que yo miento, me tomo en adopción de mi padre el diablo. ¿Me escuchas? A mí me pasa, no a vos. Ahora permitime que te lo diga así. Mira, cada vez que mentís,
cada vez que mentimos, le firmamos el certificado de adopción a nuestro padre, el diablo. Y no estoy bajo verdad, estoy bajo mentira. Entonces no estoy bajo la autoridad y el dueño de la batalla, estoy bajo la autoridad de Satanás. Cada vez que oculto algo, cada vez que tengo la necesidad de ocultar algo, en cualquier sentido y aspecto de mi vida, es porque lo quiero meter en la oscuridad. Y la oscuridad es el reino de ¿quién? Del diablo. Es el reino de las tinieblas. Y que yo sepa, Pablo le escribe a los colosenses y le dice: che, Dios hizo una mudanza con ustedes. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, hablando de Cristo. Entonces, cuando yo meto algo en la oscuridad, me estoy metiendo en el reino de las tinieblas. Y es el reino que cae, es el reino que es vencido, y es el reino que es gobernado por Satanás. Entonces salgo de bajo la sombra del omnipotente y de la cobertura de Dios y me pongo bajo el cuidado. Vení, ayúdame. Me pongo bajo el cuidado de Satanás. Cuidado, cuidado. No, porque tenemos buena onda, no puedo hacer. Se lo hago ahora que se ofende, pero ¿cómo no? Por favor, bien. No le voy a contar a mi esposa. No, le voy a decir al jefe que llegué tarde porque me quedé ordeñando la vaca. No, viste, mamá estaba enferma, por eso llegué tarde al trabajo. ¿Vos me cuidás? Sí. Gracias, papá. Gracias. No se va a enterar nadie. Gracias, papá. No escucha nadie. Gracias, papá. Gracias. ¿Nunca te acurrucaste así vos? ¿Nunca te acurrucaste así? ¿Bajo el padre de la mentira? Si me decís que no, te olvido. Me decís que yo te estaba acurrucando ahora. Che, ¿cómo andás? Ah, bien, bendecido. Che, no te veo bien. No, pero yo estoy bien, ¿no? Estoy bien. ¿Me dejaron orar por vos, si querés? Las veces que yo he visto esto. Che, ¿podemos orar? Sí, cómo no. Y vos decís: demonios tienen que salir fuera. ¿Nunca estuviste ahí? ¿Quién no estuvo ahí? Entonces, nuestro Dios es el dueño del vencedor. Y lo que va a inclinar la batalla es dónde y con quién nos ponemos. El secreto es que nosotros peleamos la batalla en el nombre de Dios. Y el secreto es que nada ni nadie puede prevalecer contra nuestro Dios. Pero me encanta el final de la historia. Dios derrota al ejército ante los ojos del rey y del ejército. Yo te invito a que vuelvas a leer la Biblia. Dios no hace que el ejército gane. Dice la palabra que Dios y su ejército ganan la batalla. Y que después Asa y el ejército de Asa van a perseguir a los etíopes. ¿Qué? ¿Es que lo hizo quién? Dios, el Señor. Dios derrota al ejército, el ejército enemigo huye, Dios nos destruye. Dice la palabra que Dios nos destruye. Y el botín queda para los judíos. Volver a verlo después.
es que Dios le promete a sus hijos la victoria en la batalla. Hermano, hermana, está prometida la victoria en las batallas. Y así lo deberíamos vivir. Y te quiero traer una preciosa carta del apóstol Juan, ya un hombre anciano, aquel que se acurrucaba contra el pecho del Señor, el que era el preferido de Jesús, el que era de su círculo íntimo. Ella, un hombre viejo, 90 años, escribe cartas. Y una de las cartas que él escribe a la iglesia, a los hijos y las hijas de Dios, o sea, ¿a quién? A nosotros. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 14. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Yo te pido que analices lo que escribe. Te lo voy a volver a leer. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe. Primero, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay acá? Deberíamos conocer al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe. ¿Cuántos ya se consideran que están maduros en la fe? Nadie más. Bueno, vergüenza. Porque conocen a Cristo, que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe. Ahora levanten la mano los jóvenes en la fe, ¿verdad? Los que no eran maduros tienen que levantar los jóvenes ahora. Bien, los jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Se los dice a los más débiles, a los que recién arrancan. Che, dense cuenta ustedes que ustedes son fuertes en mí. Cuando la palabra mía vive en sus corazones y entonces han ganado la batalla. No se lo dice a los viejos, ¿por qué? Porque ya conocen al Padre. Porque ya conocen al Hijo, porque ya son maduros, pero a los jóvenes se los recuerda. Y hoy esta palabra viene sobre la iglesia. Cuando vos vivís de esta manera, sos fuerte. Pero todo depende de que la palabra de Dios viva en tu corazón. Para que la palabra de Dios viva en tu corazón y sea viva, la tenés que conocer, te tenés que relacionar con ella. Y entonces no vas a ganar. ¿Qué dice? Has ganado la batalla. Hermano, todos los hijos y las hijas de Dios hemos ganado la batalla contra el enemigo. Los maduros porque conocemos al Padre. Los más jóvenes porque Dios nos hace fuertes. Y todos porque conocemos lo que Dios dice de las batallas de la vida. Y el Señor promete a sus hijos la victoria siempre. Siempre. A esto se refiere el Evangelio cuando dice: les voy a dar poder para pisotear serpientes y escorpiones. Jesús lo dice. ¿Cuántos anduvieron pisoteando serpientes y escorpiones? Alguna nombre. ¿A qué se refiere? A esta batalla contra el enemigo. Yo vivo pisoteando serpientes y escorpiones al caminar por la vida. Vivo pisando en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, porque tengo la batalla y la guerra ganada por anticipado. Los coletazos de la serpiente me pueden pegar en el tobillo, pero Jesús ya le pisó la cabeza. Génesis 3.
allá, hace miles de años. Lo hizo en Cristo. Es tiempo de correr detrás del enemigo y dejar de correr delante del enemigo. ¿La agarraste? Es tiempo de correr atrás al enemigo y dejar de correr delante, dejar de escapar. Porque Dios nos dio armas. Vos y yo tenemos armas de defensa y armas de ataque. Efesios capítulo 6. Nos dio la verdad, nos dio la justicia de Dios, nos dio la paz del Evangelio, nos dio la fe, nos dio la salvación y nos dio la maravillosa palabra de Dios. La historia de la batalla contra el enemigo de Dios termina siempre igual, queridos hermanos. El pueblo toma el botín y termina enriquecidos, siempre. Cuando vos lees la historia, ellos vivieron preocupados y angustiados durante 24 horas, 48 horas. Parece una historia larga, son unas horas apenas. Viven angustiados, se quieren morir, tienen miedo, los van a destruir. Y al rato están juntando el enemigo. Porque Dios había vencido. Porque no importaba que hubiera un ejército 3 veces más grande que una de las potencias mundiales que hay en este momento, como Estados Unidos. Más importante, el poder de Dios y sus ejércitos. Y los hijos y las hijas de Dios, lo único que tenemos que saber es que podemos estar luchando batallas en este momento, pero regresaremos de ellas en victoria siempre y con bendición para compartir a los demás, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Ahora, para esto necesitas encontrarte con Cristo. Decís, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Ok, reencontrarte con Él y su victoria. Reencontrarte con aquel que peleó por tu vida, que derrotó al enemigo, para que puedas pararte delante de Dios y decirle: Señor, no dejes que simples hombres, no dejes que simples problemas prevalezcan contra vos. Ponemos una sonrisa. No te estoy animando, te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Tenés victoria en el nombre de Jesús. En serio. Sos una hija y una hija de Dios, un hijo y una hija de Dios, triunfante. Tenés que empezar a declarar victoria en medio de tu temor, de tu preocupación, de tu angustia, de tus emociones, de tus inquietudes. Tenés que empezar a hacerlo. Tenés que empezar a hacerlo en voz alta. La oración que tiene que escuchar el enemigo es una oración más de victoria que esa oración de que él escucha y dice: se asustó otra vez. Escucharon cómo ora, estamos dormidos. Otra vez lo logramos, dice. Se codean entre ellos, ¿viste? Y dicen: otra vez, escuchamos, mira cómo se exalta. Otra vez creyó que no estábamos derrotados. Otra vez creyó que nosotros somos más que vencedores. ¿Escucharon, muchachos? Y se codean los demonios mientras escuchan nuestra oración, que declara cosas que nos terminan maldiciendo y mostrando temor en vez de confianza en nuestro Dios. ¿Quieren pasar los músicos, por favor? Señor, el Señor ha prometido a sus hijos la victoria siempre. Algunas de las batallas que están librando las conozco, otras no. Otras no las saben ni tu almohada. Son acá. Otras ni en voz alta se las dijiste al Señor jamás. Él las sabe. No será tiempo de
¿Creer y confiar en serio? ¿No será tiempo que nos demos cuenta que conocemos? ¿Viste lo que decía Juan recién cuando nos escribió? Si conocemos al Padre en serio, ¿conoces a tu Padre? ¿Conoces a Jesús? Entonces, si necesitamos caso, no puedo gritar. ¿Conoces a Jesús? Todavía tienes esa imagen casi pobrecita y ridícula del Cristo en sandalias y con una barba y la, ¿cómo se llama? La túnica, arrastrando los pies así por el desierto. ¿Todavía tienes esa imagen vos? Pero agarras Apocalipsis capítulo 1 del Cristo glorificado de hoy, que está arriba del caballo, el que tiene en sus muslos Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? El que tiene el rostro como de sol y sus ojos como de fuego y su boca como una espada. Ese es el Cristo en el que yo creo. Ese es el Cristo que vive en mi corazón. No vive el Cristo de las sandalias. Te vendiste una imagen distinta, compraste una imagen de Facebook, de Instagram, de TikTok, de dibujito animado. La Biblia dice, mi Biblia y la tuya, dice que tenemos solo Cristo. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, ¿no? Cantamos acá. El poderoso, sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Ahí está. Y vos lo tenés en sandalia arrastrando así y le vas a ese Dios. ¿Cuánto le van a ese Dios? En serio, confiésense. Ahí está el problema. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él. Muy bajita, ¿no? No hay nadie como Él, es poderoso. Como la autoridad es poderoso. Es su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Con la música. Pensá lo que estás cantando y lo que te acaba de decir el Señor. Saca al Jesús las sandalias de tu mente. Saca al Cristo colgado por el manito acá y así, con todas las figuritas de eso. Este es el Cristo. Este es el Cristo que vive en tu corazón. No es un hombrecito, con todo respeto, no es un hombrecito con sandalias y una túnica. Es el poderoso.
Que simples hombres y problemas prevalezcan contra vos. Señor, declaro tu victoria en medio del dolor. Declaro que Cristo ha vencido, que soy más que vencedor y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Declaramos que tu palabra dice que si vos estás por nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestro? Declaramos que nuestra es la victoria absoluta en el poder de Jesús y que nada nos va a poder separar jamás de tu amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, no ignoro las maquinaciones del enemigo, pero en Jesús nos fortalecemos y rechazamos todo pensamiento, toda emoción, toda enfermedad, todo temor, todo descrédito. Lo rechazamos en el nombre de Jesús y ordenamos a todos esos pensamientos que se sujeten y se sometan a la obediencia a Cristo. Tomo autoridad en el nombre de Jesús para que tus pensamientos se sujeten a la obediencia a Cristo. Porque las armas que me ha dado mi Padre son armas forjadas en el cielo y me ha dado poder y autoridad para ordenar que tus pensamientos se sometan y se sujeten a la obediencia a Cristo. Así lo ordeno en esta hora, que tus pensamientos se sometan a la obediencia a Cristo y vayan cautivos a Él, y que esos pensamientos sean llevados a donde Cristo va, porque Él, y solamente Él, es el poderoso y el que gana cada una de las batallas de nuestra vida. A Él sea la gloria, a Él sea la victoria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Obviamente, si estás con cualquier dificultad, cualquier problema,